Ciclo proliferativo, parte 2. ¿Qué conceptos vamos a ver hoy día? La haploidía y la cantidad de ADN durante el ciclo proliferativo celular. La regulación del ciclo proliferativo, lo cual puede desencadenar cáncer, tumores, finalmente cáncer. Células madre o troncales, que son células indiferenciadas. Y finalmente la clonación. ¿Ya? ¿En qué consiste el método y para qué puede ser utilizado? Vamos con el primer concepto entonces, que es la haploidía y también qué es la cantidad de ADN y cómo va variando durante el ciclo. ¿Qué es la haploidía? La haploidía, ahí está la definición, es la cantidad de juegos, números o juegos de cromosomas completos, un juego completo de cromosomas en una célula. Para saber cuántos juegos tiene una célula de cualquier especie, tenemos que ir al gameto. En el caso de la especie humana, los gametos o células gaméticas son estas, los espermatozoides y los ovocitos. Estas células durante el proceso de meiosis quedan con la mitad nada más de la información genética, la mitad de los cromosomas. En la especie humana nosotros tenemos 46 cromosomas. Y estos cromosomas forman dos juegos. Un juego lo entrega el papá, es decir, el espermatozoide. Dentro de él tiene un juego. Es decir, este espermatozoide tiene un cromosoma número 1, tiene un cromosoma número 1 con genes, ¿ya? Ahí van a ver genes en el cromosoma número 1. También tiene un cromosoma número 2. Y en este cromosoma número 2 tiene otros genes que determinan otros rasgos, otras características, otros genes distintos al cromosoma número 1. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, y así seguimos sucesivamente hasta llegar hasta el número 23. Número 3, número 4, número 5, número 6, etcétera, hasta el número 23. Cada uno de estos cromosomas son de distinto tipo, Ya tenemos el tipo número 1, el tipo número 2, el tipo número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Y cada uno de estos cromosomas poseen genes distintos unos de otros. Entonces todo este set o juego constituye un juego, solo un juego, así. Y a un juego lo vamos a designar con una letra, la n minúscula. Un juego equivale a esa n, eso es un juego, como algo algebraico. Una n representa un juego de cromosomas, independiente de la especie, siempre una n va a ser un juego. En el caso particular de la especie humana, un juego constituyen 23 cromosomas. Independiente si estos cromosomas están simples o están dobles. ¿Ya? Recuerden que un cromosoma puede estar así, de manera simple, o también puede estar de manera doble. Cuando pasa por la etapa S, se genera la cromátida hermana y el cromosoma ahora está constituido por dos cromátidas. En ambos casos tenemos un cromosoma. ¿Ya? Pero no se olviden que la cromátida hermana es copia, fiel de la original, por lo tanto aquí tenemos solamente una copia. ¿Ya? Esta y esta son cromátidas hermanas. Entonces los cromosomas pueden estar hechos de una cromátida, o se podría denominar a esto cromosoma de una cromátida, o bien pueden estar hechas de dos cromátidas hermanas entre sí.
pero siguen siendo un cromosoma ambos, un cuerpo con color. Vale, entonces, el gameto, luego de padecer meiosis, queda con solo un juego. Va a tener solo un tipo, un cromosoma número 1, un cromosoma número 2, un cromosoma número 3, etc. Lo mismo va a pasar con el ovocito si es que culminara la meiosis 2. Al término de la meiosis 2 debería quedar con 23 cromosomas. Por lo tanto, nuestras células gaméticas, al término, una vez que se construyen, son N solamente. Es decir, son haploides, ¿ya? Ese es el concepto también que se le puede poner. Son N o son haploides. Lo mismo, son haploides. Ahí. Ya, ahora cuando estas dos células gaméticas se fusionan, es decir, ocurre la fecundación, ya ambas son N, cuando ocurre la fecundación, que vendría siendo la fusión de gametos, se forma el cigoto, que es una célula. ¿Ya? Esta célula no se denomina célula gamética, sino que ya es una célula de otro tipo denominada célula somática. Tenemos dos tipos de células general, las gaméticas, que son las únicas, las que están en tus ovarios y testículos, y las somáticas son todas las demás. Son todas las demás que no son gaméticas. Es decir, tus neuronas, tus células especializadas que cumplen otra función que no sea fecundarse, transmitir información. Todas las demás serían tus células somáticas. Y estas células somáticas que derivan del cigoto, porque este cigoto finalmente se va a multiplicar por mitosis, donde va creando copias nada más de sí misma. Y ahora tengo un juego que aportó la mamá y el otro juego que aportó el papá. ¿Ya? Entonces vamos a tener en esta célula, en este cigoto y todas las demás que se generen por mitosis, vamos a tener dos juegos. Vamos a tener dos cromosomas del tipo número 1. Dos cromosomas del tipo número 1, dos cromosomas del tipo número 2. ¿Ya? Uno me lo dio mi papá, el otro me lo dio mi mamá. O sea, como si tuviéramos una copia de la información. No es exacta la copia, por supuesto. Es decir, este cromosoma número 1 no es, no es la información que porta respecto al de acá, no necesariamente es la misma. Estos dos cromosomas, ya que son del mismo tipo, tipo número 1, se denominan cromosomas homólogos. ¿Ya? Y ellos poseen los mismos genes. ¿Ya? Es decir, si en este segmento, en este lugar del cromosoma rosadito de mi papá, tengo el gen que determina el color de ojos, en el homólogo, en el mismo lugar, es decir, en el mismo locus, en la misma locación, voy a encontrar el gen del color de ojos también. Lo que puede diferir entre ambos cromosomas homólogos es la versión del gen que posean. En ambos casos vamos a tener el gen del color de ojos, pero la versión puede diferir. Puede ser uno, por ejemplo, color de ojos azules y el otro café. ¿Ya? Entonces mi papá puede tener la versión del gen de color de ojos, puede ser la versión de ojos azules o café, y mi mamá color de ojos verdes o café o azul. ¿Ya? Pueden tener ambos las mismas versiones o pueden ser distintas estas versiones. De ahí viene el concepto homocigoto, heterocigoto que uno ve en herencia en Mendel, aludiendo a los tipos, los alelos que posean, si son iguales o son distintos. Entonces los homólogos son cromosomas del mismo tipo, poseen los mismos genes, poseen el mismo tamaño, la misma ubicación del centrómero, tienen muchas cosas similares, pero las versiones de los genes pueden ser distintas. Pueden ser distintas o pueden ser iguales, ¿ya? Y eso sería así. Entonces, tenemos como dos sets de juegos de cromosomas. Una célula que tiene dos sets, o sea, tiene una N y otra N. En el caso de la especie humana va a tener 46 cromosomas, porque cada juego es 23. Y vamos a decir que la célula es 2N o diploide. Diploide. Tiene dos juegos de cromosomas, dos sets de juegos de cromosomas.
Ese sería el concepto de ploidía. Y ahí nosotros, esto va cambiando durante nuestro ciclo de vida. Cuando somos adultos, en nuestras gónadas, vamos a ir creando células, a partir desde unas células germinales, se van a ir creando por medio de un proceso llamado gametogénesis. Estas células que son haploides, como los espermatozoides y los ovocitos, donde la meiosis participa en el proceso reduce la cantidad de ADN o reduce la haploidía y además aumenta la variabilidad. La meiosis hace eso. Y variabilidad. O sea, no reduce la variabilidad, sino que la aumenta. Ahí vamos a ver en la clase de meiosis cómo lo hace. Entonces se generan estas células que son con un juego nada más, 23 cromosomas ambos. Y estos, por medio de la fertilización, fecundación, se juntan en el cigoto, el cual es diploide y tiene 46 cromosomas. Esta célula por mitosis genera todos tus tipos celulares, es una célula indiferenciada, esta es la del cigoto. Se puede generar, pues se puede derivar en cualquier tipo celular. Y nuevamente, en la etapa embrionaria, empieza el proceso de gametogénesis, la cual culmina ya cuando estamos en la pubertad. Culmina y estas células germinales se van transformando progresivamente en células gaméticas. Y así es como pasamos por dos etapas. Una etapa que es bien cortita, en el caso de los espermatozoides del varón, que no duran mucho, se van renovando constantemente. En el caso de las mujeres se van utilizando, pero siempre van a haber un stock hasta que se les acaben en la pubertad. Y estas células son haploides. Entonces vamos pasando por una etapa haploide de nuestra vida. Finalmente pasamos por una etapa diploide. A eso se refiere este concepto de alternancia de generaciones. Pasamos por una etapa haploide, por otra etapa diploide. Y así sucesivamente. El otro concepto es la cantidad de ADN. Son conceptos, estos dos, el de la haploidía y la cantidad de ADN, diferentes, ¿ya? Pero están algo relacionados. Se refieren al mismo ADN, en definitiva. Pero este se alude a la cantidad que la vamos a expresar con esta sigla, la C, con esa letra, la C. Y cantidad se puede medir en gramos, ¿verdad? En gramos. Pero en vez de utilizar gramos, vamos a utilizar C, como si fuera álgebra. Como si fuera álgebra. Entonces, una C es la cantidad de material genético que posee un gameto, como el que ven acá, el espermatozoide o el ovocito. Recuerden delante que el gameto poseía 23 cromosomas, ¿verdad? 23 cromosomas, eso es lo que posee el gameto de la especie humana. Así, y eso habíamos definido que es un juego, por lo tanto una N. ¿Cómo se relaciona esto con la cantidad con el valor C? Resulta que los gametos, cuando sufren el proceso de gametogénesis y meiosis, quedan con un juego de cromosomas. Y estos cromosomas son simples o son dobles. ¿Simples o dobles? Son simples, son simples. Entonces nosotros definimos, de esta manera utilizamos esto como referencia, y definimos el valor C, o una C va a corresponder a la cantidad de material genético que tiene un espermatozoide o un ovocito, o sea, una célula gamética, y resulta que ellos tienen 23 cromosomas simples. Simples. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo 23 cromosomas simples, así, hechos de una cromátida, solo una hebra, una molécula de ADN, y yo peso esto, me va a dar una C humana, ya que pueden ser X cantidad de microgramos o picogramos, porque son cantidades muy pequeñísimas. Entonces, en vez de utilizar el valor, no sé, 5, 8, 90 picogramos, se dice una C, solo una C. Entonces, todos podemos tener una C, ahí en nuestros gametos, una C. Cuando este cromosoma, si yo lo encontrara doble, por ejemplo, imaginemos que tenemos 23 cromosomas dobles. ¿Cuántas Cs tendríamos? ¿Cuánta cantidad de material genético tendríamos? Ya que ahora tengo el doble, por lógica, deberíamos tener ahora 2 veces C. Es decir, 2 veces la cantidad de material genético que tiene un gameto, porque un gameto tiene 23 también, pero simples. O sea, la mitad. La mitad en cuanto a cantidad.
¿ya? Sin embargo, si yo tengo 23 cromosomas dobles, veo que la cantidad de material genético subió al doble, pero la ploidía se mantiene. ¿Por qué? Porque el concepto ploidía solo alude a la cantidad de cromosomas, no alude a la cantidad de material genético. Por lo tanto, si yo tengo 23 cromosomas simples, eso es una N, y si tengo 23 cromosomas dobles, eso también es una N, independiente si el cromosoma es simple o doble. Entonces, si ustedes quieren reflejar una diferencia entre este cromosoma y este, tendrían que utilizar la C. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La cantidad, no la ploidía. ¿Ya? Eso es la diferencia. Entonces, una célula gamética tiene 23 cromosomas simples y nosotros definimos eso como una C en términos de cantidad de material genético. Eso es una C. Ejemplo, a veces las células están así, con un juego de cromosomas simples. A eso, esa célula entonces tiene una C, solo una C y una N. Si tuviéramos dos juegos de cromosomas simples, ahí están los dos representados, este puede ser el cromosoma número 1, este también el otro, número 1, y ahí tendríamos dos juegos, y cada uno de estos juegos, como son cromosomas simples ambos, vamos a tener dos veces C. Recuerden que cuando la célula pasa por la etapa S, en este momento estaríamos en G1. Ya las células que están en G1 en la fase de crecimiento están así, con dos juegos de cromosomas, son 2N, 2 veces 2C. Cuando pasamos por la etapa S, la célula sigue siendo 2N, pero lo que cambia es la cantidad de material genético, no los juegos de cromosomas que posee. Entonces ahora cada uno de estas cromosomas simples va a generar una cromátida hermana, cada uno de estos va a representar otra C, y ahí está. Por lo tanto, la célula cuando pasa por la etapa S, ahora queda como 2N4C. La ploidía se mantiene, porque son dos juegos aún. O sea, ahora todo esto, todo eso que está ahí englobado representa una N, porque la N no alude a la cantidad de material genético, solo a los juegos cromosómicos. ¿Ya? Y esa es lo que significa la N y lo que significa la C. Entonces una célula que va avanzando en el ciclo proliferativo, en la fase G1, tiene dos juegos de cromosomas, por lo tanto 2N, y estos juegos son juegos simples, tengo dos veces C por lo tanto, dos veces la cantidad de material genético que tiene un gameto. Pero los tengo así, distribuidos en dos juegos. En la fase S se duplica la cantidad, pero la ploidía sigue siendo la misma. Seguimos teniendo 46 cromosomas, dos juegos. Por lo tanto, aquí ahora ahí se duplican, son 2N, pero 4C. Después en la mitosis, bueno, viene G2, que básicamente no cambia la composición de los cromosomas. Después viene seguimos siendo 2N4C. Y después viene profase, donde el material genético se empieza a compactar, pero no cambia la ploidía ni la cantidad de material genético, solo cambia la fisonomía, la compactación. Entonces, eventualmente, los cromosomas en metafase los vamos a tener muy compactos, el máximo grado de compactación en metafase. Van a estar ordenados en fila india, es decir, este en vez de estar al ladito, imagínenselo abajito, ¿ya? Así. Y lo que va a hacer la célula cuando está en anafase, los va a partir a la mitad. Los va a partir a la mitad. Por lo tanto, aquí tenemos 46 cromosomas dobles, ordenados así. Entonces, cuando se partan a la mitad, cada cromosoma doble va a originar a dos cromosomas simples. Entonces, vamos a tener 23 cromosomas, 46 cromosomas simples migrando hacia la izquierda y otros 46 cromosomas simples migrando a la derecha. Es decir, vamos a tener dos grupos de cromosomas, 46 simples migrando hacia la izquierda y otros 46 simples migrando hacia la derecha, los cuales van a constituir cada grupo un núcleo. Entonces, en algún momento, la célula va a tener dos núcleos, cada núcleo constituido por 46 cromosomas simples, es decir, dos juegos de cromosomas y dos veces la cantidad de material genético, 2N, 2C, dentro de la célula. Vamos a tener dos grupos entonces de cromosomas, 2N, 2C, 2N, 2C, dentro de la célula. Finalmente, la citocinesis o citoquinesis parte todo el citoplasma en dos y ahí recién ahí genera dos células. Ahí vemos una célula, ahí vemos la otra célula, que son 2N, 2C.
Y ahí volvemos a repetir el proceso. Ya las células que se generan acá nuevamente quedan en G1, empiezan a crecer porque ahí quedaron más pequeñitas y todo el proceso nuevamente. Así es como va cambiando la ploidía y el valor C durante el ciclo proliferativo celular. Ese sería el punto 1 de la presentación. Vamos con el siguiente, que es regulación del ciclo proliferativo celular. Tenemos que ver cuáles son los puntos de control o de chequeo. La célula tiene que ir verificando cómo está, cómo va, para ir avanzando a la siguiente etapa. No puede avanzar si es que no han cumplido todos los requisitos de un punto de control, o si no, podríamos tener problemas. Cuando este proceso se desregula, podemos hablar de tumores, generación de tumores, y generación de cánceres eventualmente. Estos son los 3 puntos de control que tiene la célula, ya sea animal o vegetal. El primer punto de control sucede en G1, primer punto de control. El segundo punto de control es en G2. Y el tercer punto de control es en la mitosis, específicamente en la metafase. Ahí. Vamos a ir especificando cada uno de estos puntos y lo que va haciendo la célula en cada uno de ellos. El primer punto entonces del cual chequea la célula, recuerden en la primera etapa, en la G1, la célula crece, sintetiza la mayoría de sus organelos, hay un activo metabolismo, anabolismo, síntesis y creación de cosas. Entonces en ese punto la célula lo que va chequeando. Recuerden también que la célula aquí, si hay, si hay las correctas señales químicas, señales químicas envían a la célula a G0. G0 que es un estado de especialización ya de la célula, que está fuera del ciclo proliferativo. Puede irse ahí de acuerdo a las señales químicas e inductores químicos adecuados. Si no están estas señales químicas y se generan otras, la célula podría avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa S, pero tiene que cumplir con estos requisitos. La célula tiene que evaluar las condiciones del medio, si están los nutrientes necesarios, el ambiente, las condiciones, los factores ambientales adecuados, si ha crecido lo suficiente y si el ADN está intacto. Ya, este es un punto importante. Aquí opera una enzima llamada P53, la que se denomina guardiana de nuestro ADN. Guardiana del ADN. Lo vamos a ver más en detalle en unos minutos más. Entonces verifica todo esto y si todo esto se cumple, siguen avanzando a la siguiente etapa, a la etapa S. Después se va a encontrar con el punto de control en G2, que sería este punto que está aquí, antes de entrar a la mitosis. Y en ese punto de control, lo que va a realizar la célula es lo siguiente, no es necesario ver la parte molecular de lo que va sucediendo aquí, pero aquí estamos en este punto de control que está en G2. Hay una serie de sustancias químicas, entre esas las quinasas dependientes de ciclinas. ¿Ya? Ahí se acumulan la ciclina, que es una molécula partner o compañera de estas, las cuales siempre están presentes. ¿Ya? Estas siempre están presentes en la célula, en el ciclo proliferativo. Las que van variando de acuerdo al ciclo son las ciclinas, por eso se llaman ciclinas, porque tienen un comportamiento cíclico. Entonces en la etapa G1S se empiezan a acumular, 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 acumular. Cuando llegan a una gran concentración, la concentración suficiente, pueden ser unidas, se pueden unir a las quinasas dependientes de ciclinas, por eso dependen de estas, y recién ahí pueden funcionar y generar promover el paso por G2 hacia la mitosis. Factor promotor de mitosis. Y ahí una vez que se cumple esto, se pasa a mitosis, se degrada la ciclina y de esa manera volvemos a G1 y ahí se empezaría a acumular, si todo va bien, empezaría a acumular nuevamente la ciclina hasta que lleguemos al punto G2 donde sean necesarias y si está todo ok. En definitiva, estas moléculas sirven como un referente para ver si todo va ok. Y estas a su vez se necesitan para el proceso, pasar por G2. ¿Qué hace en este momento la célula? Dentro de muchas otras cosas más. Aquí nuevamente se corrigen errores. Se ve cómo está el material genético, al igual que en G1. Se corrigen errores que pueden haberse generado durante la etapa de la síntesis, en la etapa S, recuerden, esa es la etapa previa.
de replicación del ADN. Por lo tanto, una célula permanecerá detenida. Esto es lo que va a suceder si la célula no cumple algún requisito, ya sea en G1, en G2 o en la mitosis. Se detiene hasta que se repare el daño en este caso. ¿Y para qué? Para asegurar que el material genético esté duplicado correcta y completamente, ya que en la siguiente etapa vamos a las dos copias que se crearon en la etapa S se van a repartir en dos células. Por lo tanto, tiene que ser fiel las dos copias. Ya, entonces ese sería lo que va sucediendo en G2 y el punto de control en G2. Después nos vamos a encontrar con el tercer punto de control, eso ya lo vimos, con el de metafase. Punto de control en metafase, lo que hace la célula, imaginemos que ya pasamos el de G2, nos encontramos con este de metafase, mitosis, metafase. ¿Cómo lo hacemos bajar este bloqueo? Cumpliendo este requisito. Todos los cromosomas se unieron a los microtúbulos, todos los cromosomas están alineados en la placa metafásica. Si es así, ahí están. Todos están alineados. Si es ok, perfecto. Avanzamos a la siguiente etapa que es anafase. Ese sería entonces el tercer punto de control. Y ahí están los tres. Estos puntos de control o las condiciones en las que las células está regulado por genes. Todos estos elementos están regulados por genes, los cuales a su vez están regulados por el ambiente de la célula. ¿Ya? Ahí hay una autorregulación de todo esto. Pero los genes son importantísimos aquí. Son el comando, la secuencia que le va a dar la información correcta a la célula para que haga o no haga algo. Entonces, vamos a ver ahora el cáncer, que es una enfermedad asociada a tumores, que es cuando se desregula el ciclo proliferativo celular. Puede ser por una desregulación en la mitosis, en la velocidad con que se desarrolla este proceso. Acá les muestro una imagen donde pongo en evidencia que las células no hacen lo que quieren, sino que están en un ambiente, en una comunidad de células, en el caso de los organismos pluricelulares, donde éstas se comunican entre sí y se van afectando unas con otras para ir promoviendo o no la tasa de división celular. Y para esto necesitamos algunas hormonas, algunas señales químicas, por ejemplo, factores de crecimiento u hormonas de crecimiento. Acá se muestra uno nada más un ejemplo. Puede ser hormona de crecimiento, que es la clásica que uno conoce desde el colegio. Y esta hormona del crecimiento se une a receptores de membrana. O sea, aquí tenemos una célula y tenemos un receptor aquí en la membrana. Receptor de membrana, por ejemplo, ahí está la hormona del crecimiento uniéndose y esto desencadena en la célula la promoción del ciclo proliferativo celular. Entonces, este ejemplo que les muestro acá pasa lo mismo. En este caso son factores de crecimiento derivado de plaqueta. En el tratamiento 1, por ejemplo, donde no están utilizándose de factores de crecimiento derivado de plaqueta, las células vemos que no hay mucho crecimiento, mucho desarrollo ahí. En cambio, en el tratamiento 2, donde sí se utilizan factores de crecimiento derivado de plaqueta o hormona del crecimiento, no sé, cualquier elemento químico que promueva esto, vemos cómo aumenta. Entonces las células no lo hacen de manera intrínseca, esta división celular, sino que necesitan señales. Hay otros estímulos también o desestímulos que hacen que la célula se divida o no se divida. Por ejemplo, dependiendo de la densidad o del anclaje, las células se van a dividir o no. De tal manera que las células que están ancladas a alguna superficie, para esto tienen que tener receptores también en su superficie, se van a ir dividiendo. Cuando perciben que están ancladas, se dividen. Si no perciben que están ancladas, no se dividen. Por otro lado, si yo saco algunas células, por ejemplo, de acá, demostrando que ahora ya no hay contacto o no hay células alrededor de estas células, las células son estimuladas a dividirse. Entonces, el anclaje es un estímulo o una inhibición. Y finalmente la densidad que vemos acá, aquí llegamos hasta una capa nada más de células, o sea, tenemos una densidad X. Si yo saco estas celulitas, estas células perciben que no hay nadie alrededor, entonces se dividen y nuevamente forman una capa. Entonces hay estímulos que hacen que la célula se divida o que se detenga. Y todo esto está regulado por genes. Enfatizo esto porque el tumor tiene una relación, tiene una causa genética. También.
o afecta a los genes. Las células tumorales, por ejemplo, no necesitan inductores químicos para seguir dividiéndose, o no se inhiben cuando detectan que están sueltas, o no se inhiben cuando detectan que ya se creó una densidad o que ya tiene una densidad determinada. ¿Se fijan? Como aquí empieza a seguir aumentando la cantidad de capas. Ahí estamos en presencia de células tumorales. Nosotros tenemos en G1 una enzima que se encarga de ir supervisando nuestro ADN y ir corrigiendo los errores junto con otras enzimas. Cuando estos errores genéticos no son corregidos en G1, la célula se deriva a apoptosis, es decir, a una muerte celular programada. Ahí está. Tenemos daños en el ADN por radiación ionizante, por algunas sustancias químicas. La P53 que les explicaba adelante, la que se denomina la guardiana de nuestro ADN, detecta y corrige estos errores, y si estos errores son reparados, la célula se le permite dividir. En cambio, si no son reparados, la célula se deriva a apoptosis, muerte celular programada. Como esta proteína, la P53, está codificada, está en nuestro ADN como un gen, puede ser alterada, puede ser mutada. El código, si se muta el código, la proteína puede que no sea funcional. Imaginemos una situación donde la P53 no sea funcional. No va a detectar las anomalías, no va a detener a la célula, no va a promover el arresto de la célula en la etapa, la G1, sino que va a seguir avanzando. No va a fiscalizar. En definitiva, aquí falla la fiscalización. Falla la fiscalización. Y cuando falla la fiscalización, se hace lo que se quiere nomás. Entonces la célula, eventualmente, algunas células van a empezar a mutar quizás otros genes que no tengan que ver con el ciclo proliferativo celular, pero con el tiempo, como no se están reparando los errores, estos errores se van a ir acumulando, y eventualmente, si empezamos a alterar los genes que regulan el ciclo proliferativo celular, podemos generar células tumorales. ¿Ya? Aquí ya se está generando una célula anómala, pero quizás en otros sentidos, y eventualmente empezamos a destruir o a mutar genes que regulan el ciclo proliferativo celular y generan células tumorales. Ahí estaría entonces una de las causas de por qué podríamos desarrollar tumores, si la P53 puede estar fallando. Tenemos también el aporte de nuestro sistema inmune. El sistema inmune destruye estas células natural killer o las T citotóxicas, destruyen células tumorales. Ahí está. Pero ellas se basan en la detección. Es decir, las células tumorales tienen que manifestar algún tipo de sustancia química en su superficie para ser detectadas como anómalas. Si es que no las expresan, las células de su sistema inmune no las detectan y pasan desapercibidas. El tumor se puede seguir desarrollando y tu sistema inmune no funciona ahí. Entonces, una de las cosas es que tu sistema inmune funcione y otra que la P53 también esté operativa. Dentro de las causas que generan tumores, tenemos los virus, como el virus del papiloma humano, que es uno de los primeros virus que se determinó que podía generar tumores, cáncer. El cáncer cervicouterino está asociado a esto. Cervicouterino, que es una enfermedad, una infección de transmisión sexual, puede promover, en definitiva, promueve que las células normales se transformen. La radiación ionizante, que es energía, o sea, en radiación muy energética, algunos compuestos carcinógenos, el fumar está asociado a esto, y también hay factores, una predisposición genética. Principalmente fragilidad de los cromosomas. Podría ser una causa. Estos factores o agentes podrían promover o iniciar que una célula se transforme en célula tumoral. Como les mencioné, tenemos la P53 que podría inhibir esto, ¿ya? Podría inducir apoptosis, pero si la P53 no funciona, bueno, tenemos el sistema inmune. Si es efectivo, podría destruir esta célula normal. Si estás deprimido, por ejemplo, en el caso del VIH, que es en el caso del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Puedes adquirir alguna inmunodeficiencia y no poder contrarrestar estas células tumorales, o bien puedes haber nacido con el sistema inmune deprimido y puedes tener tendencia a desarrollar estos elementos, ¿ya? Probablemente nosotros constantemente estamos desarrollando células o se están promoviendo células tumorales, pero como funcionan, la P53 funciona en nuestro sistema inmune, todo va bien.
Si el sistema inmune falla o la P53 falla, podemos desarrollar tumores y eventualmente llegar a un cáncer. ¿Ya? Aquí están las bases genéticas y esta es una de las cosas importantes que tienen que aprenderse. Es importante las bases genéticas del cáncer. Ya resulta que, como les mencionaba delante, las células van respondiendo a estímulos para poder dividirse o no dividirse. Y, y para responder a estímulos yo necesito algunos elementos. Necesito un receptor, necesito, en el caso de los mensajeros químicos que solamente llegan hasta aquí, por ejemplo, necesito una vía con segundos mensajeros. Necesito elementos que respondan a esto. Necesito enzimas que respondan y que promueven el ciclo. Entonces necesito una serie de elementos proteicos normalmente que van a estar en la vía estimulativa. Y estos elementos, estas proteínas que están en la vía estimulativa del ciclo proliferativo celular, van a estar codificados en genes. Aquí tengo un gen que estimula, por ejemplo. Aquí tengo un factor de crecimiento que podría ser una hormona del crecimiento. Entonces, puede que falle, por ejemplo, la cantidad de hormona del crecimiento que se produzca, puede que se genere muchas hormonas del crecimiento. Pero bueno, eso va a crear un crecimiento, una proliferación celular mayor en todo tu cuerpo, si es que eres joven, si es que estás en crecimiento. Y eso es lo que genera el gigantismo. Ya, entonces el factor del crecimiento llega aquí, la hormona del crecimiento llega aquí tengo este receptor que está codificado en un gen, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos la vía de segundos mensajeros, entonces también todos estos elementos están codificados en genes. Esa es la vía estimulativa de la división celular. Tenemos genes que promueven el ciclo proliferativo celular. A estos genes les llamamos protooncogenes. Protooncogenes codifican para algún factor de crecimiento, algún receptor, una proteína señal que está en la vía estimulativa del ciclo proliferativo. Cuando estos genes mutan, porque estos genes tienen que regularse, son regulados o aceptan regulación. Aceptan regulación. ¿Qué pasaría si estos genes se mutan y ya no aceptan regulación? Se transforman en un oncogen. En un oncogen. Los genes van a promover el ciclo proliferativo celular independiente si hay hormona del crecimiento o factor de crecimiento, independiente si estoy creando la cantidad suficiente de receptores, así. Y se origina ahí un tumor. También tenemos otros genes que son genes que se llaman genes supresores de tumores o anti-oncogenes. Ya son genes que promueven el detenerse a la célula. Codifica para proteínas de señal de la vía inhibitoria. Si mutan pueden llevar también estas a un descontrol o un tumor. Entonces por ambos lados podemos generar tumores, porque se transforman los protooncogenes en oncogenes y se promueve el ciclo proliferativo, o porque los anti-oncogenes que deberían detener a la célula en ciertos momentos, cuando no se reúnen condiciones, no detienen a la célula en esos momentos. En ambos casos ahí podemos generar tumores. Ya, esos serían dos importantes genes, grupo de genes, los protooncogenes y los anticogenes, los cuales cuando mutan se transforman ya sea en oncogenes o bien se pueden inactivar y ya si algo se inactiva no va a fiscalizar, no va a regular, no va a evitar que se promueva el ciclo proliferativo celular. Y por otro lado hay un tercer grupo de genes que tienen que ver con la migración celular, la migración, con el movimiento, con el desplazamiento de las células en el tejido. Eventualmente, yo les mencionaba de antes que cuando las células están ancladas, algunas se dividen. ¿Y qué pasa si se sueltan? No deberían dividirse, pero en algunos casos estos genes fallan y estas vías no funcionan y la célula sigue dividiéndose igual. O bien las células cuando están ancladas, o sea, las células para poder estar en un tejido tienen que tener proteínas que las sujeten unas con otras, proteínas de sujeción. Entonces a veces estas proteínas fallan porque no tenemos mecanismo de corrección del ADN, entonces se van mutando genes al azar y eventualmente fallan estos genes que crean estas proteínas y las células no se anclan, por lo tanto la célula se suelta y también falla la inhibición por anclaje y se empieza a dividir y empieza a moverse. Entonces, cuando estamos en esa etapa del tumor, se denomina que el tumor está haciendo metástasis. Metástasis. Ya lo voy a explicar en la siguiente imagen este proceso. Entonces nosotros partimos con una célula que muta algunos protoncogenes o genes supresores de tumores.
a esta célula y a todo lo que deriva de ello le llamamos tumor primario. El tumor primario se mantiene en un lugar, si hay células que están, o sea, hay proteínas que mantienen la célula en su lugar, pero si empiezan a fallar después estos anclajes, la célula puede migrar. Ahí está migrando a los vasos sanguíneos, que es como una carretera que conecta todo el país, todo el organismo, con los vasos linfáticos. Y de ahí puede aparecer en cualquier otro lugar de tu cuerpo, tu cerebro, con un órgano, cualquier otro órgano. Entonces ya no solo vas a tener el tumor primario, sino también vas a tener los tumores secundarios. ¿Ya? Ahí hizo metástasis. Cuando se mueve, cuando migra, se llama metástasis. ¿Ya? Y eso ya es más difícil de eliminar. Cuando está como tumor primario, tú puedes extirparlo por cirugía o puedes usar radioterapia, energía ionizante, para ir generando mutaciones al azar en toda la zona. Las células tumorales, como no tienen la P53, puedes destruir genes que determinan la vida de la célula, entonces puede que muera la célula tumoral. Como tus células normales tienen la P53, también van a recibir mutaciones, pero vamos a confiar de que estas se van a ir reparando. Entonces al final es un quién aguanta más, si tus células tumorales o tus células normales a la radiación. Eso es lo que uno hace aquí. Y con el tumor secundario se utiliza quimioterapia. Quimioterapia, donde utilizamos sustancias químicas que inhiben la división celular. ¿Ya? Eso usamos ahí. Hay tecnología ahora que discrimina y puede afectar específicamente a las células tumorales sin afectar a las demás, porque ese es el problema con la quimioterapia, afecta también a otras células que tienen una alta tasa de división celular. Entonces no es tan específico, pero ahora se está desarrollando progresivamente la especificidad de esto. Uno de los cánceres comunes es cáncer de mamas, cáncer a la próstata también es otro, cáncer de colon, o sea, hay varios. Ahí vemos cómo se va desarrollando el tumor. Tumor primario, después migra, tumor secundario, hace metástasis y tumor secundario. Ahí vemos entonces las células normales pueden ser promovidas a través de estos agentes cancerígenos que les mostré delante. Fíjense la fisonomía, las células cancerígenas o tumorales normalmente son más pequeñas. Y ahí vamos a diferenciar en distintos tipos o grados de tumor. Tumor benigno, tumor maligno. Tumor benigno, las células son la similitud de las células con el tejido del que provienen, es muy alta, en cambio el tumor maligno es muy baja, no se parecen mucho a las células del cual provienen, del tejido del cual provienen. La velocidad de división es lenta y acá es rápida. La localización permanece en el lugar, en cambio acá puede invadir otros tejidos. Entonces cuando ven unas células que son pequeñas, que no se parecen a las otras del tejido del cual vienen, probablemente esto sea un tumor maligno. Entonces estas células más pequeñitas, recuerden que en la etapa G1 la célula crece. Entonces es probable que la etapa G1 no está durando lo que debería durar, por lo tanto la célula no está creciendo lo suficiente y se está promoviendo el ciclo, la división celular rápidamente. Entonces no llegamos a tamaños tan grandes. Y es por eso que son pequeñitas. La etapa G1 es como la que se afecta en ese caso. No se le da tiempo suficiente a la célula para que crezca lo suficiente y se divide ya al tiro. Entonces quedan chiquititas. Si el sistema inmune funciona, si la P53 funciona, el cáncer o el tumor se puede eliminar. En cambio, si no, esto puede derivar en metástasis. En metástasis. ¿Ya? Esas serían entonces las etapas del cáncer, del tumor. Vamos a ver ahora las células madre. ¿Qué son las células madre? Las células madre son células indiferenciadas que están en constante división y permanecen siempre como tal. Una célula madre permanece siempre como una célula madre. Va generando a otras células, eso sí, y estas otras células se podrían ir diferenciando. ¿Ya? En su vida la célula madre va generando a otras células madre, las cuales conservan esta capacidad de seguir dividiéndose, y eventualmente también estas otras células madre van a ir generando distintos tipos celulares. Vamos a reconocer dos tipos de células madre en general, las troncales embrionarias y las troncales adultas. Lo común que tienen es que conservan esta capacidad de dividirse constantemente y no mueren en definitiva, no llegan a una cierta cantidad de divisiones celulares y mueren, sino que siguen dividiéndose constantemente, generando tipos celulares diferentes, tipos celulares diferentes. Y vamos a tener dos tipos, las que les menciono acá, y la diferencia entre ambas es la capacidad
Diferencia es la capacidad de generar distintos tipos celulares. Esa es la capacidad. Las células madre embrionarias son las que tienen la mayor potencia para generar los distintos tipos celulares. O sea, estas células embrionarias, desde aquí hacia abajo, se llama blastocisto. Es una etapa del desarrollo embrionario. Antes tenemos mórula y estas células conservan la capacidad de generar cualquier tipo celular, cualquiera, neuronas, células del hígado, hepatocitos, ya todas esas células que tienen que aprenderse especializadas, las 4 las pueden generar estas células de acá. Se llaman células totipotenciales, porque tienen la total potencia para generar todos los tipos celulares. En cambio, las adultas o troncales no conservan esa capacidad. En condiciones de cultivo, por ejemplo, estas células de la médula ósea, como ejemplo nada más, médula ósea se pueden diferenciar bajo los inductores químicos adecuados en, por ejemplo, células de la sangre. Células de la sangre. Y naturalmente nosotros estamos generando células de la sangre, gracias a esta médula de los huesos largos. Los distintos tipos que les muestro acá, por ejemplo. Esta célula troncal se denomina pluripotente, es decir, puede generar varios tipos, pero no todos. No es totipotente, es pluripotente las células troncales adultas. En el caso de la médula ósea, nosotros podemos generar dos tipos de células, mieloides y linfoides, línea linfoide y línea mieloide, las cuales se van a diferenciar en estos distintos tipos celulares, 6 tipos distintos celulares, ¿ya? Ahí los tienen, y la troncal linfoide se genera células del sistema inmune, las tenemos ahí, ¿ya? Así, te fijan, distintos tipos celulares a partir de esta célula pluripotente, pero esta célula pluripotente no puede generar células del hígado, células del páncreas, ¿ya? No lo hace normalmente, sino que se diferencia en estas de acá, las de la médula ósea, ¿sí? Nosotros tenemos distintas regiones del cuerpo con células pluripotentes, ¿ya? En la médula ósea tenemos una, y en otros lugares del cuerpo también, que generarán tipos celulares asociados con ese órgano principalmente. Es por eso que a estas, las troncales pluripotentes, se los denomina también células troncales órgano específicas. Es decir, que generan tipos celulares relacionados con el órgano en el que están, nada más. Órganos específicas. En cambio, las células embrionarias, bajo las condiciones adecuadas de cultivo, pueden generar todos los tipos celulares que tiene tu cuerpo. De hecho, naturalmente, de aquí, de esta célula, esta, por ejemplo, va a transformarse en neuronas, en células de la piel, en células glandulares, células musculares, enterocitos, ¿ya? Así. Todas van a ir generando de todo. Pueden generar distintos tipos celulares. Y finalmente, la clonación. La clonación es un método, como su nombre lo indica, donde tú generas copias exactas de la original. Eso es clonar, copias exactas. ¿Cómo lo haces? De la siguiente manera. Vamos a utilizar, en este caso, una célula adulta, una célula diferenciada. Partimos con una célula diferenciada, una célula adulta, como por ejemplo la ubre de una vaca, de una célula de la piel de la vaca, por ejemplo, una vaca o de un cordero. Células en G0 diferenciadas ya de un animal a ser clonado. Este núcleo, esta célula contiene la información, ahí en el núcleo contiene la información del organismo, y lo tengo, de sus rasgos. Ahí. Entonces, aquí está la información, en ese núcleo, en esa célula. Entonces, yo tomo esta información de un organismo X que me interesa clonar, llamémoslo Esteban. Yo voy a tomar este núcleo de Esteban y ahora lo que voy a hacer es tomar de un humano, tiene que ser de la misma especie, tomo de un humano un ovocito, que es una célula gamética femenina, le quito el núcleo, ¿sí? Le quito el núcleo, lo elimino, ese no me interesa. Entonces, lo que tengo aquí es simplemente como el citoplasma sin núcleo, el citoplasma. Ya, pues el citoplasma es todo lo que está encerrado por la membrana, pero sin el núcleo. Citoplasma. Tengo el citoplasma, sustancias químicas aquí, imagínense. Y ahora voy a fusionar, voy a meter aquí este núcleo de Esteban. Este núcleo era de Juan. Imaginemos que este núcleo era de Juan.
Bueno, de Juana. Ella puede ser ovocitos, lo quito. Y ahora voy a tomar el núcleo de Esteban y lo voy a meter en este ovocito. Entonces se va a fusionar. Ahora tengo el ambiente de Juana, pero la información genética de Esteban. Entonces, una vez que induzco división celular, pasamos por una etapa de blastocisto, por ejemplo, o mórula. Ahí estamos desencadenando el desarrollo embrionario. ¿Ya? O sea, en definitiva, utilizo un ovocito. ¿Por qué? Porque tiene los inductores químicos para que se ejecute el programa de división, el programa de desarrollo embrionario. Para eso lo ocupo. El ovocito tiene las sustancias químicas necesarias para interactuar con el ADN y el ADN exprese lo que tiene que expresar desazonado con el desarrollo embrionario en los tiempos que requiere el desarrollo embrionario. Entonces, estas células todas son, por mitosis se generaron, son todas clones de esta original del núcleo ahí de Esteban. Entonces, ahora vamos a tomar este ovocito, perdón, este blastocisto, y lo vamos a implantar en un útero de otro organismo. Puede ser, no necesariamente debe ser Juana, puede ser María. ¿Ya? Y ahí en su útero de María inducimos que embarazo con hormonas y todo, y hacemos que lo implantamos ahí, y ahí se va a ir desarrollando. Se fijan que estoy utilizando aquí tres individuos diferentes. Pero ¿a quién se va a parecer finalmente este bebé que están haciendo aquí? Se va a parecer al que tiene, del que tomé yo el núcleo, a ese organismo del que tomé el núcleo. Es decir, de Esteban. Se va a parecer a Esteban, ¿vale? Y ahí está. Ese es uno de los objetivos de la clonación reproductiva, ¿ya? Donde queremos perpetuar las características deseadas que tiene un organismo. Queremos tener más como este organismo. En el caso de la industria agraria se puede utilizar para generar organismos clones que tienen gran productividad de leche, por ejemplo. ¿Ya? Es el caso de Dolly, la oveja Dolly. También podemos utilizarlo como terapéutico para renovar tejidos, renovar tejidos principalmente. Hacemos lo mismo, tomamos un núcleo de tu célula, por ejemplo, si tú no tienes problemas a la piel, tu piel se está destruyendo, se quemó, queremos generar más piel. Entonces vamos a tomar células en G0 de tu piel o de cualquier parte de tu cuerpo que tenga la misma información genética, la vamos a colocar en un ovocito, le vamos a quitar el núcleo de ese ovocito y ahora vamos a inducir la proliferación celular, pero en este caso no nos interesa que se genere un embrión. Entonces va a depender ahí los inductores químicos que vayamos utilizando. Células troncales germinales, las cuales vamos a derivar hacia, de acuerdo a los inductores químicos que necesitemos. Aquí los inductores químicos van a ir diciendo qué camino va a tomar la célula. Ya determina qué camino, para acá, para acá, para acá. Y vamos a generar tejidos, tejido neuronal, tejido la sangre o células musculares, o etcétera. Y ahora, después ahora te lo injertan, o células troncales las podemos meter directamente en algunos lugares de tu cuerpo y se diferencian automáticamente también en las células que se necesitan para que funcionen en ese lugar. Esas serían las dos funciones entonces de la clonación, ¿ya? Y eso sería, joven, entonces lo que veríamos en esta clase. Espero que les sirva. Adiós.